Gracias por su apoyo. Y grábenos, don David, porque vamos con nuestro amigo Daniel Marmolejo, periodista independiente, el incorruptible Daniel Marmolejo, director y productor del documental Guerra Híbrida. Mi querido Daniel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo a la distancia. Querido Vicente, qué gusto saludarte a ti con tu gran audiencia de Sin Censura en un día muy importante y en el recuento de la información que estás haciendo, que es extraordinario. Vicente, pues siempre atento a tus órdenes, con mucho cariño, con mucho aprecio para ti y para todo el gran equipo de Sin Censura, destacando la importante presencia de la mujer en este equipo formidable de trabajo que tú has conformado a lo largo de mucho tiempo. Así es, bien representada la mujer con Ceci, con Meme, con Alina, con Renata, con Yael, con Liz, con todas las compañeras que hacen posible las transmisiones y hacen posible que sigamos adelante. Mi querido Daniel, déjame mostrarte un video y me das tu opinión a algo que te voy a preguntar. Mucho se ha criticado la valla colocada frente a Palacio Nacional, no para proteger la casa del presidente, sino para proteger el Palacio Nacional de todas y todos los mexicanos, y para evitar que haya confrontaciones, que haya enfrentamientos, que haya lastimadas, como ha ocurrido en otras marchas feministas. Yo pregunto, ¿qué dirán las miembros del movimiento feminista de que Andrés Roemer, este personaje protegido por Ricardo Salinas Pliego desde sus pantallas en TV Azteca y ADN 40, señalado por 61 mujeres de presuntos abusos sexuales, señalado de tal manera que fue sacado como embajador de la buena voluntad en la UNESCO, el que fuera cónsul general de México en San Francisco, California, está amurallando su casa o ha amurallado su casa? De eso no van a mencionar nada en el movimiento feminista. No va a haber reclamos a TV Azteca y a ADN 40 por seguir transmitiendo. Hasta ayer creo que no fue transmitido por primera vez el programa de Andrés Roemer. Estas son las imágenes del amurallamiento de la casa de Andrés Roemer. A ver, mi querido Daniel Marmolejo, con mucho respeto en el Día Internacional de la Mujer, ¿hay un feminismo selectivo? ¿Hay una molestia selectiva? ¿Hay un activismo selectivo? Pregunto porque criticaron el muro de paz, como se le ha llamado a estas vallas alrededor de Palacio Nacional, pero yo no he visto mucho enojo por el amurallamiento de la casa del hombre que ha sido señalado por 61 mujeres de violencia sexual. Menos he visto o escuchado al movimiento feminista quejarse porque Broso, el personaje al que le da vida a Víctor Trujillo, haya salido con una panista como Kenia López Rabadán a hacerse parte de este llamado en favor del feminismo cuando ha sido misógino por tantos años en las pantallas. Escucho tu reflexión, tus comentarios, mi querido Daniel Marmolejo. Es un caso, el de este personaje, muy significativo en este día y en este tiempo, y frente a lo que tú señalas muy claramente de una condición selectiva respecto a una parte del movimiento. Yo creo que hay una indignación muy profunda ante un depredador sexual. Evidentemente ha salido acompañado de una estrategia en donde trataron de desviar la atención respecto al muro del presidente, que no es el muro del presidente, sino es una protección a Palacio Nacional, porque hay algo muy importante que señalar, que no es la casa de Roemer, pero en el caso del Palacio Nacional es patrimonio de la humanidad. Y para que algo consolide por parte de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es un organismo de Naciones Unidas, patrimonio de la humanidad, es porque posee profundos valores de excepcionalidad universal,
de la cultura de México. Entonces, nosotros como mexicanos, viviendo en un estado-nación que tiene como característica territorialidad, población y gobierno, pues queremos que se mantenga eh, todo este pues importante recinto, como todos aquellos espacios en donde existe esta excepcionalidad de la identidad y de los valores de la cultura mexicana. Entonces, queda claramente justificado porque habiendo un gobierno y habiendo consagrado la UNESCO el patrimonio de la humanidad, es responsabilidad de los gobiernos protegerlo, por un lado. Esto ante un embate talibán, porque recordemos, querido Vicente, que hubo mucho estupor en el mundo cuando los talibanes se dedicaron a destruir pues todos los vestigios persas, todos los vestigios antiguos, a partir de las invasiones en el intento de establecer una región controlada por los islamistas, que incluso no se dejaban ni siquiera ellos mismos acuñar el término de ISIS, pero que era despreciado también en el mundo musulmán. Nosotros lo que vemos es una clara diferencia respecto a tapiar o a proteger la casa de un depredador sexual que no tiene nada que ver con un patrimonio, pero que justamente salen desde la burbuja de los aztecos a tratar de proteger esta circunstancia que dañaría profundamente la vida de comunicación de esta empresa, y que también hay que señalarlo ya. Los aztecos de la Jusco, querido Vicente, son sumamente tóxicos en todo sentido, partiendo desde su dueño y partiendo desde el origen y partiendo también desde momentos críticos como apoderarse de CNI, Canal 40, que no era una concesión de ellos, tenían un acuerdo privado con CNI, pero ellos se quedaron con esa concesión. Entonces, a lo largo de todo este tiempo, lo que podemos ver con estas denuncias sobre Roemer, pues es una muy definitiva, contundente señalamiento de muchas mujeres ante un depredador sistémico, protegido por este empresario, protegido por esta televisora que seguiría siendo protegido por estas vallas y protegido por los gobiernos anteriores, quienes a través de mucho dinero permitían que funcionaran algunos de sus proyectos. Es muy lamentable. Es triste también ver que esto suceda en la circunstancia actual, pero pues estamos viendo la condición de un psicópata, ¿no? De manera muy específica. Es una persona que requiere muchas cosas, entre ellas, además de un tratamiento, pagar con sus culpas, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Uno hace una protección a través de una valla justamente de su condición de depredador. Lo otro que se protege es una herencia para las futuras generaciones. Y evidentemente lo que hay que destacar también es de que nosotros como humanidad no queremos que haya futuros personajes como este comunicador y que sus proyectos como fueron la Ciudad de las Ideas pues no puedan continuar jamás. La prueba está que ya fueron descartados de participar dentro de estos grupos, dentro de esta organización, dentro de estos consejos o estructuras, muchos extranjeros que se sintieron utilizados por la televisora de la Jusco, por estos empresarios y por este sujeto a lo largo de mucho tiempo, y que decidieron borrar para siempre su nombre de estos proyectos. Qué lamentable que así sea, pero también has hecho un señalamiento muy importante, que es la selectividad de los ataques, Vicente, o de las consignas. Nosotros pretenderíamos en todo momento que no hubiese violencia, pero este hombre, además de estarse protegiendo, quién sabe si vaya a haber protestas afuera de su casa. Yo creo que ahí es en donde se tienen que dar las protestas, en donde están los depredadores, los violadores, donde está, pues obviamente la gente que corrompe a las mujeres, que las lastima, que las daña permanentemente. Y bueno, pues esperaríamos que así fuera, que se manifestaran afuera de su casa en Polanco. Creo que tiene mucho más sentido que hacerlo en un recinto que es patrimonio de la humanidad, que hoy fue representado, Vicente, por extraordinarias mujeres que participan por primera vez en un proyecto de gobierno
con paridad de género. Eso nos debe dar también, mientras vemos las dos caras de la moneda o dos escenarios, dos polos distintos, lo que nos debe dar orgullo como mexicanos, la participación de las mujeres en la transformación de la vida pública. Querido Daniel, déjame rescatar una parte de la mañanera porque yo te pregunto, para que me respondas después de ver y escuchar esta parte en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador le mete una raspada a Pati Chapoy, y muchos dirán, oye cabrón, pero es la farándula. Pues sí, pero Ventaneando de Pati Chapoy tiene más rating que muchos de los noticieros pedorros en esos medios de comunicación tradicionales. Hay una cofradía en los medios tradicionales para generar precisamente esta selectividad para el golpeteo. Miren lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador esta mañanera, hasta de Pati Chapoy, que salió raspada en Palacio Nacional. Y no es fácil la manipulación, no es fácil. Que sale una señora conductora de un programa de televisión a hacer un cuestionamiento por la valla y de inmediato la réplica. ¿Y usted qué habla? Si usted hace 2, 3 años, 4 años, en su programa estaba diciendo que había que darles un escarmiento a los manifestantes, que había que tirarles chorros de agua. Pero eso se puede porque están las imágenes, es como ahora que se toma la imagen de la bomba del año pasado y aquí estamos. Antes no era posible eso. ¿Cómo se replicaba? Entonces ahora tenemos una mejor comunicación. Por eso digo, benditas redes sociales. Nos vemos. Un abrazo. ¿Quedas pendiente, corazón? Bueno, ahí Dios, está adiós. el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuidado, mi querido Daniel Marmolejo, porque por ahí no le vayan a criticar hasta el corazón. Quedas pendiente, corazón, le dice a una reportera. Digo, no vayan a criticarlo al presidente Andrés Manuel López Obrador hasta por eso. Pero, mi querido Daniel Marmolejo, insisto, Pati Chapoy, no es que Pati Chapoy sea un referente, tal vez al Círculo Rojo no, pero para la masa, para la gente que hace de sus programas faranduleros un éxito en rating, al menos mejores ratings que muchos noticieros de Foro TV, de ADN 40, de los que me pongas, de Imagen incluso, pues es importante señalar. Y en momentos en los que hemos criticado tanto a esos Sergio Aguayo, a esas Denise Dresser, que nada dicen en las páginas de Reforma del involucramiento de la hija del dueño del periódico Reforma en una secta sexual como Nexium. Cuando tenemos en TV Azteca el caso de Andrés Roemer y nada dicen del caso Andrés Roemer. Por eso hablo de la selectividad desde los medios de comunicación, mi querido Daniel Marmolejo, que hoy pues fueron nuevamente exhibidos por el presidente, y creo que es importante que sigamos hablando de estas cosas, porque sí y otras cosas no, Daniel. Pati Chapoy, querido Vicente, es una mujer que se formó realmente bajo la tutela de Raúl Velasco. Pati Chapoy rompe en un determinado momento con Televisa, y Pati Chapoy llega a TV Azteca hace, no sé, poco más de 25 años para establecer el mismo contenido basura que tenía Televisa. Entonces, Pati Chapoy forma parte de la degradación cultural de este país, el cual ha tenido como motivo utilizar el chismeraje como herramienta de comunicación y de entretenimiento, enterarnos de la vida de las personas,
preocuparnos por de qué color son sus sábanas, de qué lado duermen, con quién viven y con quién son engañados, entre algunas otras cosas como promover la programación basura que TV Azteca tiene. Pero le fue muy útil durante todo este tiempo a Ricardo Salinas Pliego porque pudieron armar una competencia que es parte de las deslealtades, pero bajo los mismos argumentos de porquería que tiene Televisa y que ha tenido Televisa durante todo este tiempo. Obviamente son personajes que ya están en la caducidad de sus modelos porque no corresponden a los intereses del pueblo de México. Pati Chapoy no sería la primera vez que golpea al gobierno, sobre todo a los gobiernos de izquierda o a los gobiernos progresistas. Recordemos todo ese tinglado que armaron con la muerte de Paco Stanley, en donde todos estos comunicadores se dedicaron a prácticamente judicializar mediáticamente algo que tenía otros motivos, pero finalmente la intención era culpabilizar a Cuauhtémoc Cárdenas de esta situación, y más cuando Cuauhtémoc Cárdenas, con su característica de personalidad, pues trató de señalar que esto era un asunto de un nivel judicial que tenía que ser evaluado bajo esa misma óptica, pero ellos lo que hicieron fue mediatizar como un golpe al gobierno. Pati Chapoy no solamente estuvo conforme con actuar contra Cuauhtémoc Cárdenas, quien era el jefe de gobierno de la Ciudad de México, sino cuando se construyó el segundo piso del periférico, la parte que es gratuita y que fue el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, ella, un sujeto llamado Bisoño y un señor que confunde las mayonesas, se dedicaron también a atacar el proyecto de Andrés Manuel López Obrador del segundo piso, que los favorece a ellos porque tiene mucho que ver con el circuito del periférico, que ayuda a desahogar este tráfico y que después con Marcelo Ebrard este proyecto continuó. Y ahora salen con su condición mezquina, pero pues son los mismos, querido Vicente, que estarían dándole protección a Roemer y protección a la marca. Pero es una marca que son papeles basura. TV Azteca, sus acciones valen centavos y TV Azteca no tiene la forma de recuperarse de este proceso histórico en el que se están transformando las comunicaciones, porque ellos nunca apostaron hacia el futuro, apostaron a replicar lo mismo que Televisa hacía. Y bueno, también hay que decir que aparecieron cosas interesantes, porque en su momento Epigmenio Ibarra pudo consolidar bajo los modelos de comunicación preexistentes como las telenovelas, una reflexión social mucho más importante, pero finalmente ellos se fueron sobre la copia burda. Entonces hay que verlo prácticamente dentro del proteccionismo de los tóxicos. Los tóxicos se protegen entre ellos y estarían protegiendo su marca con papeles bursátiles que valen centavos. Es telebasura, querido Vicente, como se le ha dicho insistentemente. Y de allí te puedes seguir con Broso, también la telebasura, también los montajes. Lo de Bejarano fue un montaje, con el boquete que hicieron en el tema de mediatizar el apoyo, o como lo quieras llamar tú, de otro depredador corporativo, amante de Rosario Robles, con este tema que se dio con los videoescándalos, Carlos Ahumada, pues realmente lo que hicieron fue generar un escarnio a través de la opinión pública para después hacer un boquete donde no circularon los 400,000 pesos que habrá recibido como una aportación particular, lo cual no tenía ninguna sanción, porque además no era motivo de delito y por eso Bejarano salió libre. Lo que sí quedó claro es de que a través de eso el golpe a Andrés Manuel López Obrador ha sido consistente dentro de todos ellos. Entonces Televisa y Azteca, que durante un tiempo fueron rivales, se vuelven finalmente socios. Y se vuelven socios y se vuelven partícipes de los mismos proyectos que son el fútbol, las telenovelas, los noticieros y los chayotes, el chayote como una forma de vida, y junto con ello, pues la evasión fiscal, porque han vivido de exenciones fiscales. Televisa 3,000 millones, TV Azteca ahora no quiere pagar sus impuestos, el crecimiento corporativo. Han ocupado muchos espacios de este país, se han diversificado en muchas empresas, Vicente, pero finalmente los personajes que vemos nosotros, como esta señora, como lo dice el presidente, por no decir su nombre, pues es parte de la contaminación del espectro radioeléctrico de los últimos 40 años en México. Esto es una tristeza.
Mi querido Daniel, no sé si seas tú, o sea yo, o seamos los dos, y no me estoy queriendo portar romántico ni nada por el estilo, no es canción, pero me acaban de mandar un pantallazo de algo que no entendía por tantos comentarios en el chat. Me dicen, muchas personas reportan que se les ha caído la transmisión, y ahí está el pantallazo para que veas que tú traes campaña negra atrás, que yo traigo campaña negra atrás, o traemos campaña negra atrás, o será que les caló a algunos el título que le pusimos a la transmisión: Broso feminista, Amaciato TV Azteca, Andrés Roemer, raspa AMLO a Pati Chapoy. Pero miren, me manda Esteban este pantallazo que dice: se ha producido un error, vuelve a intentarlo más tarde. Y así como Esteban, muchas personas que están reportando que se les está cayendo la transmisión de Sin Censura, pero contra viento y marea, ahí vamos. Y para cerrar, mi querido Daniel Marmolejo, ayúdame a digerir y entender no solamente lo de la caída en las transmisiones y los bajos números, por que alguien anda atrás de Sin Censura, a alguien le pisamos un callo, pero ayúdame a entender esto que publica Álvaro Delgado en la revista Proceso, mi querido Daniel. El periodista Álvaro Delgado señala que a pesar de que se resiste a pagar impuestos, Banco Azteca, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, es beneficiario de un contrato que le asignó de manera directa el gobierno de la Cuarta Transformación para dispersar en el país los fondos de los programas sociales mediante las tarjetas Bienestar. Dice el periodista que en 2019 obtuvo por lo menos 300 millones de pesos solo por el manejo de cuentas. Más aún, y cito, el contrato le permite acceder a la base de datos de los programas sociales, utilizar los datos personales de sus beneficiarios e incluso, estas sí son chingaderas, cobrar de esas tarjetas adeudos por la compra de artículos en las tiendas Electra. A ver, mi querido Daniel Marmolejo, ayúdame con este tema, con tus reflexiones. Es un círculo muy sucio, querido Vicente, todo lo que está sucediendo con esta reflexión que trae el periodista Álvaro Delgado. Y también, Vicente, comentarte que sí se está cayendo la transmisión, que nuestra transmisión está siendo censurada a través de Total Play, que es una empresa de Ricardo Salinas, que incluso he podido constatar que por Telmex también hemos tenido caídas. Significa que estamos hablando con la verdad, y significa que tiene mucha importancia y trascendencia lo que estamos diciendo en este momento, y significa que nuestro impacto es mucho más grande que el impacto que quieren ellos manejar a través de los algoritmos. Significa que si han manipulado elecciones y han manipulado los medios de comunicación, también lo están haciendo con las redes sociales, porque hay contubernios que sabemos se extienden entre el interés de Mark Zuckerberg de chayotear con $1,000 millones a los medios de comunicación en el mundo. Por eso tiene gran trascendencia, mucha relevancia lo que estamos comentando en este momento. Respecto a lo de Banco Azteca y todo esto, forma parte de un circuito de depredación. Ellos tienen calculado, Vicente, poder manejar las cuentas, como bien lo has dicho, del Banco del Bienestar, pero al mismo tiempo influenciar, dominar a las personas que reciben estas aportaciones para que en esos mismos establecimientos donde ellos pudieran llegar a operar las cuentas, allí mismo hagan operaciones de compra. Es decir, terminan siendo las tiendas de raya del siglo XXI bajo otras formas un poco más gentiles, pero en esencia es lo mismo, porque esos abonos chiquitos son abonos eternos, chiquitos pero eternos, entonces no te la Daniel, acabas. Sí. Daniel, y ya contestó Ricardo Salinas Pliego a Álvaro Delgado y a la revista Proceso, si me permites, para que vean el nivel de este capitalista salvaje, como le llama Sabina Berman a Ricardo Salinas Pliego. Dice, por favor, respuesta a la revistilla fracasada de Proceso donde escribe el llorón Álvaro Delgado. Como ustedes son expertos en decir mentiras con verdades a medias, aclaro lo siguiente a mis seguidores. 1. Banco Azteca no cobra comisión a los beneficiarios de los programas sociales. 2. Banco Azteca, como todos los demás bancos que participan en la dispersión de programas sociales, como Banorte, BBVA, Santander y más, sí le cobra al gobierno federal por hacer ese trabajo, porque mis empleados no trabajan gratis y todos necesitan ganar dinero. 3.
El cobro de Banco Azteca al gobierno federal es de 5 pesos al mes por cuenta. Si su fracasada revistilla Proceso y su escritor llorón Álvaro Delgado creen que pueden atender mejor a más de 5 millones de personas y tienen un banco, pónganse a trabajar y dejen de llorar. 4. Por supuesto que sí hay contrato firmado con el gobierno federal y por supuesto que Banco Azteca sí utiliza los datos de los beneficiarios para pagarles, obvio, ni que fuéramos adivinos para saber a quién depositarles sin conocer sus datos. 5. Banco Azteca no toma dinero de las cuentas de los beneficiarios bajo ninguna circunstancia. Todos los pagos que Banco Azteca recibe a cuenta de adeudos son con el total consentimiento del cliente. 6. Otra cosa más, Banco Azteca está al corriente en el pago de todos sus impuestos, obviamente, y más que dispuestos a defender sus derechos ante cualquier injusticia, como cualquier otro contribuyente. Finalmente, le recomiendo a la fracasada revistilla Proceso y al llorón de Álvaro Delgado que se sienten a esperar su dotación de almeja. Ya va en camino para que les alegre su pobre existencia y se coman algo rico. Bonito domingo, escribió ayer Ricardo Salinas Pliego. No sé si lo escribió él, lo escribió un community manager, o andaba borracho o drogado este señor, o qué onda. Vicente, hasta donde yo tengo información, muchos de estos ejercicios de dispersión y demás tenían un carácter social. De ahí hay que ver de dónde se obtiene esta información de este contrato de Álvaro Delgado, porque si algo tiene este periodista es la veracidad. Respecto a todo lo demás, Vicente, si se aplicara en este país un impuesto contra la desaparición del efectivo, es decir, la desconcentración del efectivo en las comunidades, quienes tendrían que pagar impuestos sobre esto por desconcentrar el efectivo son los de FEMSA y son Grupo Salinas, entre otros, pero principalmente ellos porque sacan el dinero de las comunidades a través de sus empresas y tienen concentrado el dinero principalmente en cuentas fuera de estos lugares. Entonces hay una desaparición sistémica. Esta es una de las peores depredaciones que puede haber del flujo de efectivo en el mundo. Nadie en el mundo civilizado, nadie en Europa o en los países escandinavos pudiera aceptar este tipo de modelos de desconcentración de dinero porque destruyen la economía local. Siento que el presidente López Obrador ha sido muy consecuente en cierta medida al darles cabida a estos grupos empresariales con la presencia de Romo en su oportunidad, quienes trataron de establecer un consejo. Lo que ellos querían era despacharse a la 4T como si fueran tacos de carnitas. Tendría yo, evidentemente, para cerrar la reflexión, que analizar el contenido de lo que presenta Álvaro Delgado. Pero lo que es cierto, Vicente, es que estamos frente a los peores depredadores. También SDP ha sacado una nota por allí en donde señala que Ricardo Salinas Pliego estaría esperando la conclusión del gobierno de la Cuarta Transformación para analizar si va a pagar los impuestos que le debe a Hacienda. ¿Qué significa esto, Vicente? Que son empresarios que siempre han caminado de la mano de grupos de abogados impresionantes. O sea, si tú quieres ver cuál es el front de toda la organización de Grupo Salinas, son abogados. ¿Y por qué lo hacen? Porque siempre están en la defensa de todos los intereses, más allá del interés colectivo, del interés social. Si realmente les interesara la sociedad, ellos hubiesen optado por otro tipo de televisión, pero desde el principio te das cuenta del carácter comercial que siempre han tenido. Entonces, analicemos bien el contenido de la información. Esperaría yo que Álvaro Delgado dé respuesta también a lo que está respondiendo Ricardo Salinas. Pero si nos está cortando la comunicación Salinas es por algo, Vicente, porque no le gustan las críticas. Pues con mucho respeto para nuestra siguiente invitada, quien tendrá su propia opinión sobre Salinas, que chingue a su madre Salinas, y si sale raspado hasta Salinas de Gortari también, que chingue a su madre. Por cierto, nada más aclararle a Ricardo Salinas Pliego, el llorón no es Álvaro Delgado, el llorón es Irving Pineda y es su corresponsal en Palacio Nacional. Maestro Daniel Marmolejo, cerremos invitando a la gente para que apoye Incorruptibles, para que apoye Guerra Híbrida, para que te sigan apoyando en tu caminar independiente.
Gracias, querido Vicente. Sí, el llorón son los aztecos en este momento, que no les calienta ni el sol, con todo lo que deben y con lo mal que hacen de sus empresas para el bien de este país no hacen nada. Necesariamente invitarlos a todos al acompañamiento para el próximo capítulo de Guerra Híbrida número 4, que está ya sumamente avanzado, con importantes revelaciones, querido Vicente. Y al mismo tiempo, pues pedir a todas las manifestantes que en sus consignas haya también paz. La intención de paz es importante porque los patriarcas detrás de muchos de estos movimientos han sido Raúl Beiruti, pudiera estar Salinas también, pudiera estar George Soros, todos los que defienden intereses apátridas estarían detrás de muchos de estos impulsos negativos. Que todo sea pacíficamente, nos vemos en Homo Ex Novo en Twitter y en 4A República con Los Incorruptibles y los demás proyectos, mandándote un abrazo muy fraterno, querido Vicente. Y sí, que chinga su madre, Ricardo Salinas, Raúl Salinas y Carlos Salinas, todos los Salinas, esos Salinas, ¿no? Que chinguen a su madre, han desangrado a este pobre país, que la chinguen y la rechinguen. Un abrazo con mucho cariño, querido Vicente. Gracias, mi querido Daniel Marmolejo, hablando con nosotros.